Primer asunto, Canadá. Elecciones legislativas, elecciones generales tuvieron lugar ayer y se ha terminado el gobierno conservador de Stephen Harper después de prácticamente una década. Ganó las elecciones el Partido Liberal, consiguió 184 de los 338 escaños, es decir, mayoría muy cómoda. Y el líder del Partido Liberal es Justin Trudeau, hijo además de un primer ministro muy célebre en el Canadá, de Pierre Trudeau, quien gobernó desde finales de los años 60, primero por 2 periodos, después volvió a gobernar en los años 80, un hombre bastante liberal, hay que decirlo, que entre otras cosas generó lo que se llamaba la trudomanía, un fervor popular. El señor Justin Trudeau tenía dentro de su programa varias cuestiones, por ejemplo, está abogando por la reducción de los impuestos a la clase media y más bien el aumento de los tributos a la clase alta, a las personas más adineradas. Es partidario de la legalización de la marihuana, es partidario del aborto. Cambio radical entonces en Canadá, que por otra parte es el segundo país más grande del mundo detrás de Rusia. Mark Twain, el escritor estadounidense, una vez dijo que a los políticos hay que cambiarlos igual que los pañales, muy frecuentemente y por las mismas razones. Y ese es el caso con Stephen Harper. Stephen Harper, hasta ayer primer ministro de Canadá, va a pasar a la historia como uno de los primeros ministros más longevos de ese país, el sexto que más ha durado en su oficina, de casi que 9 años. Cuando fue electo por primera vez con un gobierno de minoría en el 2006, mucha gente pensó que iba a ser bastante efímero su paso por el poder y más bien logró quedarse casi una década. Hay que darle mucho crédito a Stephen Harper por la manera en que manejó la economía canadiense. Canadá fue la economía del G7 que menos impacto tuvo durante la crisis del 2008, a pesar de ser un socio comercial tan cercano de Estados Unidos. La enorme mayoría de las exportaciones de Canadá van hacia Estados Unidos y por lo tanto los ciclos económicos son muy similares. Canadá es hoy una de las 10 economías más libres del planeta, o una reducción importante de impuestos. Sin embargo, luego de casi una década en el poder, ha habido claramente un desgaste político. La economía ha entrado en recesión, producto de la caída de los precios de las materias primas, y los sondeos indicaban que un 70% de los canadienses querían un cambio de cara a esta elección. En primera instancia, se volcaban hacia el partido que hasta ayer era el partido oficial de oposición, que era el partido de izquierda, el partido de los Nuevos Demócratas, que fueron una sorpresa en la elección del 2011, alcanzando una gran cantidad de escaños, desplazando el Partido Liberal, que había sido el partido de gobierno tradicional de Canadá, a un tercer lugar. Sin embargo, la figura de Justin Trudeau empezó a capturar la imaginación de los canadienses con una campaña muy positiva, una campaña que no cayó en el negativismo que lamentablemente en el que cayó Stephen Harper en sus últimas semanas de campaña. Así que se volcó un voto estratégico muy claro, principalmente en las provincias de Ontario y Quebec, que son las que tienen el grueso de los escaños en Canadá, donde mucha gente que antes votaba por los Nuevos Demócratas volcaron su voto a los liberales con la esperanza de que eso iba a sacar a Stephen Harper del poder. Ahora los canadienses entran en una etapa inédita que es la de las políticas dinásticas. Escogen claramente a un delfín, que era Justin Trudeau, hijo de un primer ministro que marcó por muchos años la historia canadiense. Es la primera vez que ocurre eso. La primera vez que ocurre el primer ministro es hijo del primer ministro, exacto. Vamos a ver qué tal les funciona, Efectivamente tiene políticas bastante, por las cuales yo veo con entusiasmo el tema de la legalización de la marihuana, va a ser un tema bastante interesante. Es un partido que a pesar de ser de centro izquierda favorece el Tratado de Libre Comercio, el TPP, que se acaba de negociar. Así que yo creo que es positivo para Canadá que haya un cambio. Stephen Harper había concentrado muchísimo poder en su oficina y había restado poder el Parlamento canadiense y eso por supuesto que los liberales clásicos como yo, no los liberales canadienses que son más de centro izquierda, lo vemos de mala manera. Así que en buena hora para Canadá y a ver cómo le funciona ese experimento con la trudomanía segunda parte. Los mexicanos no tienen una opinión muy positiva de Stephen Harper, el gobernante saliente del Canadá. ¿Por qué? Bueno, lo que ocurrió fue que durante esta década del gobierno de Stephen Harper, conservador, de alguna manera, no solo a los mexicanos, empañó la imagen tradicionalmente hospitalaria de los canadienses, especialmente hacia los refugiados, pero incluso hacia los visitantes y más aún a los turistas. En el caso, como mencionabas, de los turistas mexicanos, se les requirió un visado, que es bastante complicado. Yo lo he
llenado y realmente es muy difícil como mexicano viajar a Canadá. Más difícil que Estados Unidos. Mucho más difícil que los Estados Unidos. Y si planeas estudiar en Canadá, yo creo que es todavía más complicado, lo cual obviamente es una mancha en esta tradición legendaria de la hospitalidad típica de Canadá. Y hizo muchas otras cosas, por eso no sé si comparto completamente ese color de rosa de la corbata de Juan Carlos con el diagnóstico que hizo de la situación económica, porque lo que estamos viendo justamente que en esta década lo que hizo fue revertir muchas de las acciones, ir en sentido contrario de la dirección que Trudeau, el Trudeau original, llevó al Canadá. Por ejemplo, hizo recortes significativos a los impuestos, a los ricos y a las empresas, pero en detrimento de dineros para las personas más vulnerables. Puso techos a los gastos de salud, algo que no se veía en muchos años en Canadá. Fue el único país, Canadá, en 2011 que abandonó el protocolo de Kioto, ¿no? Y todas esas políticas han redundado en que tienen un dinero de 500 mil millones de dólares que realmente no se está reinvirtiendo en la propia economía. Es una versión canadiense del Reaganomics, ¿no? Esta idea de que si les das recortes de impuestos a los ricos, todo eso se va a filtrar. No se ha filtrado, está por allí. Entonces yo creo que sí, evidentemente hay trasfondo alrededor de esta decisión de los canadienses de un cambio. No tiene nada más que ver por lo nuevo, porque fundamentalmente lo que está proponiendo Trudeau es regresar a ese Canadá moderno que su padre fundó, ¿no? En los 60s, y que tiene que ver con recuperar su imagen de un país hospitalario, un país abierto al mundo. En algunas posiciones se fue incluso a la izquierda de los izquierdistas, ¿no? Del Partido Nuevo Democrático. Ha ofrecido incluso generar déficits públicos hasta 2019 para financiar la infraestructura, algo muy importante para crear empleos, legalizar la marihuana en temas sociales, de tal manera que yo creo que tiene mucho fondo. Ha logrado una mayoría absoluta, 184 de los 334 votos del Parlamento. Los conservadores bajaron de 159 a apenas 99, fue una disminución significativa. Así que yo creo que estamos viendo lo que será la fisonomía de un nuevo Canadá. Es el segundo primer ministro más joven en la historia de Canadá, el señor Justin Trudeau, que cumple 44 años el día de Navidad. Y es el hijo del padre de Canadá, como llaman tantas personas a Pierre Trudeau. Yo creo que eso, además de tener un impacto para los canadienses, tiene un impacto favorable para Estados Unidos y sobre todo para el gobierno actual de Barack Obama, y creo que se le resuelven algunos de los conflictos que ha tenido Obama con el gobierno anterior. El primero es con respecto al oleoducto Keystone. Este nuevo primer ministro Trudeau ha decidido y ha acordado hacer los estudios ambientales que pide Estados Unidos antes de lanzar este enorme proyecto petrolero. Adicionalmente, tiene unas posiciones con respecto a Irán similares a las de Obama. Está dispuesto y está de acuerdo con mejorar las relaciones con ese país. Está en este momento en conflicto. El gobierno canadiense está considerando si es conveniente seguir con ataques aéreos al Estado Islámico y opta por otro tipo de soluciones, tales como trabajar con las tropas en el terreno y aumentar labores de inteligencia. Entonces yo creo que Estados Unidos está mirando con mucho cuidado esta elección. Este cambio en Canadá es un candidato que logró rescatar el partido desde las cenizas y crear un entusiasmo interesante, y sí tendrá, como dice Pepe, también impacto en la política exterior del continente, donde habrá más acuerdos. Y creo que también, aunque sea un poco hilar delgadito, tendrá un impacto en la campaña presidencial de Estados Unidos, donde seguro en alguno de los debates habrá alguna pregunta sobre Canadá. Solamente voy a agregar que en una primicia para nuestra corresponsal de Notimex en Canadá, Trudeau le dijo en una entrevista exclusiva que él levantaría los requerimientos de la visa a los mexicanos si era electo, así que estamos pendientes de que cumpla su promesa. Bueno, sería un gran cambio. Además es un poco absurdo porque Estados Unidos, Canadá y México son los suscribieron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, lo que se conoce con la sigla en inglés NAFTA, en los años 90. Es un poco absurdo que haya restricciones para el tránsito de personas entre los tres países, pero bueno, aquí también tienen el problema entre la frontera entre Estados Unidos y México. Pierre Trudeau, por lo demás, un hombre muy liberal, fue uno de los primeros dirigentes políticos que recibieron a John Lennon y a Yoko Ono después de que Lennon iniciara esa campaña por la paz. Se desnudó en algún hotel europeo con Yoko Ono, y Lennon dijo que si todos los gobernantes fueran como Trudeau, el mundo seguramente estaría en paz. Ese era Pierre Trudeau.